Bien, les damos la bienvenida a nuestra segunda lección del curso de bautismo discipulado bíblico que estamos desarrollando desde la Iglesia Cristiana Activa tu Fe, con el deseo de seguir preparando y capacitando a nuestros hermanos para que tan pronto como Dios nos permita volver a reunirnos, estemos celebrando esos bautismos. Vamos a hacer rápidamente un repaso de lo que vimos en nuestra primera lección para asimismo avanzar a la siguiente lección. En la primera lección estuvimos respondiendo preguntas claras, concretas, como por ejemplo, ¿qué es el bautismo? ¿Por qué es el bautismo? ¿Y para qué es el bautismo? Veíamos en primer lugar que el bautismo es un paso de obediencia. La cita bíblica se encuentra en Mateo capítulo 3, versículos 4 y 5, y también lo veíamos en el Evangelio de Mateo capítulo 3, versos 14 y 15. En este pasaje bíblico, el Señor allí nos habla de lo hermoso que es que nosotros cumplamos en obediencia al mandamiento que el Señor ha establecido, porque el bautismo también es un mandamiento. El versículo esencial está en Mateo capítulo 18, versículos 19 al 20, donde el Señor nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Así que es un mandamiento. ¿Para qué? Para salvación, lo dice la Escritura en Marcos capítulo 16, versos 16 al 18, donde nos enseña que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. De ahí donde vemos la importancia del bautismo: uno, como paso de obediencia; dos, que es un mandamiento; tres, que es para salvación, para todos los que anhelamos alcanzar la vida eterna. Luego aprendíamos qué debo hacer. De ello leíamos la cita bíblica de Hechos capítulo 2, versos 37 al 38, donde una vez ellos habían escuchado el mensaje de salvación, la predicación del apóstol Pedro, que fue un mensaje contundente que llegó a compungir los corazones de todos los que escucharon ese gran discurso. Ellos hicieron la pregunta: ¿qué debemos hacer? Y entonces Pedro les dijo: pues arrepiéntase en cada uno de todo corazón y bautícese. Entonces viene la acción del bautismo. ¿Qué esperamos? Si ya tenemos claro que queremos ser salvos, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, entonces ¿qué esperamos para bautizarnos? Que es donde vemos a muchas personas que tímidamente aún no saben sí o no dar ese valioso e importante paso para sus vidas. De ahí donde viene también otra pregunta, y es: ¿qué me impide entonces bautizarme? A ti, ¿por qué no has tomado la decisión? Si hoy en tu corazón está el deseo de agradar a Dios, de hacer las cosas bien delante de sus ojos, ¿qué te impide bautizarte? Y hablábamos de que pueden existir tres causales que impidan a una persona bautizarse. Está en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versos 35 al 36, donde justamente el etíope le hizo la pregunta a Felipe: ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y en Mateo capítulo 3, versos 1 al 8 hablábamos de que Juan el Bautista, que fue el primero en los tiempos de Jesús de enseñarnos sobre el bautismo, y vamos a ver un poco de historia del bautismo, él solicitó que hubiese un verdadero arrepentimiento, que las personas que realmente no estuvieran convencidas, que las personas que realmente no supieran, que tuvieran claro el hecho de ser pecadores, y por eso el Señor les pide: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Esa es una causal. Es decir, que el bautismo no es algo que podamos hacer nosotros porque alguien nos pida que lo hagamos. Si usted no está convencido de que debe dar ese paso, de que debe arrepentirse, va a ser muy difícil entonces que la persona pueda descender a las aguas bautismales. Lucas capítulo 3, versos 21 al 23 nos habla de una objeción de conciencia, es decir, que la persona que se vaya a bautizar tiene que tener uso de razón. De ahí hablábamos por qué no bautizamos a los niños, y por eso de esta manera hablamos de que el bautismo tiene que ser para personas entendidas de lo que han hecho, de que se están arrepintiendo, de que son realmente conscientes de su maldad, de su desobediencia. Y un niño apenas está en esa transición de conocer lo que es bueno, lo que es malo. Por eso no se bautizan a los bebés, porque un bebé, ¿qué conciencia tiene de lo que es el pecado? Nada, ni siquiera un niño alcanza todavía a entender lo que es la diferencia entre lo bueno y lo malo, sino que es algo que apenas lo está aprendiendo. Entonces ya un adolescente, un joven, una persona adulta ya empieza a tener mayor uso de razón de las cosas malas que ha hecho y de los cuales debe arrepentirse. Y por último veíamos Hechos 8 capítulo 26 al 37, donde hablábamos de que la persona que se bautice tiene que tener también un conocimiento bíblico fundamental, que la persona que vaya a descender a las aguas tenga claro
estos conceptos de qué es el bautismo, por qué es el bautismo, para qué es el bautismo. De ahí la necesidad de un estudio bíblico. Entonces, hoy vamos a la siguiente lección. Los que no pudieron ver nuestra primera lección y para que puedan tener más profundidad de este tema, los invito para que vean nuestro video anterior y de esa manera se capaciten. Vamos a la segunda lección, papel y lápiz. Hoy vamos a respondernos dos preguntas. La primera, ¿qué significa el bautismo? ¿Qué significa morir y nacer de nuevo? Ojo con esto. Primera pregunta que vamos a formularnos esta mañana. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo significa morir y nacer de nuevo. Repita conmigo, ¿qué significa el bautismo? Morir y nacer de nuevo. Vamos a ir a la cita bíblica que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Voy a colocarles también la ayuda bíblica ahí en la pantalla para que ustedes puedan ir con nosotros guiándose en la lectura de la palabra de Dios. Es importante que todos en la casa hagamos el ejercicio también de ir leyendo las escrituras para sobre ellas seguir siendo edificados. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, ojo con esto, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pues lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Muy bien. Entonces, en esta lectura bíblica encontramos un encuentro que tuvo Jesús con un principal de la sinagoga. Este hombre era un hombre versado, estudiado también de las escrituras, un judío también de cepa, un hombre de esos que tenía un claro entendimiento de lo que era obedecer a Dios, guardar la ley, sus mandamientos. Pero este hombre dijo: bueno, a mí me surgen muchas preguntas, maestro, acerca de todo lo que tú enseñas, pero en sí, ¿cuál es la clave para poder ver el reino de los cielos? Y Jesús se lo resume, dice: es necesario nacer de nuevo. Él dice: pero no lo logro entender. ¿Cómo así nacer de nuevo? ¿Puede uno acaso volver a meterse en el vientre de la madre? Y le dijo: no, así no es. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Diga conmigo: nacer del agua y del Espíritu. Entonces, aquí es donde la palabra de Dios nos lleva a este segundo punto, que el bautismo es morir y nacer de nuevo. ¿A qué vamos a morir nosotros? Vamos a morir a la naturaleza de pecado que nos había acompañado hasta este día, ¿sí? Todo lo malo que tú hiciste hasta el día de hoy, el Señor quiere hacer borrón y cuenta nueva. ¿Y cuál es la única manera de hacer borrón y cuenta nueva? Que tú nazcas de nuevo. Él quiere darte una nueva oportunidad. ¿A cuántos les gustan las segundas oportunidades? ¿Verdad que sí? Que son valiosas, son maravillosas. A veces nosotros nos gustaría, yo sé que a muchos de los que han cometido grandes errores en la vida les gustaría devolver el tiempo y tal vez poder resarcir, regresando en el pasado y cambiando la historia, pero obviamente eso no es posible. Pero lo que sí es posible es que el Señor, por su gracia y su misericordia, nos permita cambiar, nos permita ser transformados. Y el nuevo nacimiento produce en nosotros esa segunda oportunidad de decirle: Padre, yo reconozco que hasta el día de hoy he hecho cosas malas, he hecho cosas desagradables, he hecho cosas de las cuales me arrepiento. Y si bien quizás no pueda cambiar mi pasado, quiero aprovechar hoy en ti la oportunidad de corregirme. Es mucho más valioso aquel que en su vida reconoce su error y quiere cambiar, quiere ser una persona nueva. Y eso es a lo cual el Señor nos invita a nosotros. Mira, por más persona docta, por más persona ilustrada, por más persona versada, como lo fue por ejemplo Nicodemo,
Esta palabra el Señor no se le estaba diciendo a borrachos, a prostitutas, no se la estaba enseñando a gente ladrona. La conversación que estaba teniendo aquí Jesús fue con un hombre muy ilustrado, un hombre muy temeroso de Dios, un hombre muy entendido de guardar la ley de Dios. Y aquí es donde es importante que todos, miren, no se necesita ser el peor criminal de la historia para ser perdonado por Cristo y nacer de nuevo. Si bien aún la persona en esa condición puede tener una segunda oportunidad, aún por más bueno que tú hayas sido, por más noble, por más persona íntegra, por más persona que hayas tratado de llevar una vida decente, por más buen hijo, por más buen esposo, madre o padre que tú seas hasta el día de hoy, por más de que seas un buen ciudadano con principios y valores, te digo que es necesario nacer de nuevo. Porque hay muchas cosas en nuestras vidas que hemos aprendido. Ustedes saben que uno va teniendo una serie de argumentos y uno va teniendo también, va asumiendo, acogiendo en el camino mañas, resabios. Y hay cosas sobre las cuales uno llega y dice, es que yo soy así, punto. Y a mí nadie me va a cambiar porque a mí la vida me ha enseñado a ser así, de esta y de esta otra manera. Y es donde el Señor dice, espérate, es cierto que quizás la vida te ha golpeado, es cierto que la vida te ha llevado por este camino, pero yo te voy a enseñar un camino nuevo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Puede que tú seas hasta el día de una persona muy religiosa, puede que seas hasta el día de una persona muy dada a Dios, a buscar de Dios, a tener temor de Dios. No es que a mí desde chiquito me enseñaron las cosas de los caminos de Dios. Ejemplo, un niño que haya nacido, por ejemplo, en un hogar cristiano, pastor, es que a mí desde niño me inculcaron todas las cosas de Dios y yo me crié en un hogar cristiano y a mí me llevaban a la escuela dominical y yo también he participado en la alabanza y he servido en la iglesia desde niño. Muy bien, te felicito por eso, pero aún así es necesario nacer de nuevo. Pastor, un niño que haya sido formado en los caminos de Dios y que ya ahora sea un joven, un adolescente, necesita bautizarse por más de que hayas recibido un buen ejemplo, un buen testimonio de que todavía te estés guardando en santidad. Maravilloso. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado el varón que nunca anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Estamos hablando del Salmo capítulo 1. Así, por más bueno que tú seas, te digo, como Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Por eso no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. De aquí es donde quiero proceder a, por ejemplo, un tema que estábamos hablando el día de ayer con una persona que me escribió y me preguntó y me dijo, mire pastor, la verdad es que yo no me había decidido a bautizarme porque muchas personas que me han hablado del bautismo me dicen que, por ejemplo, cuando uno se bautiza le vienen a uno cosas peores, que vienen muchos ataques, que vienen muchas luchas y que es mejor uno todavía, si no está lo suficientemente preparado, pues no hacerlo, porque si no corre uno mayor el riesgo de fallarle al Dios y ahí sí las cosas son peor. Y entonces ella me transmitía, esa persona me transmitía que lo que le habían sembrado era miedo hacia el bautismo, que le habían sembrado ese terror, ese pánico sobre bautizarse. Yo te digo, no, bautizarnos es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, es la mejor decisión que podemos tomar en la vida. Es algo que nos va a motivar, que nos va a comprometer, que nos va a afirmar en el deseo de querer caminar como tiene que ser delante de los ojos de Dios, hacer las cosas bien delante de su presencia. Por eso hoy te digo, no tengas temor, el bautismo no es para sentirnos oprimidos, que ay, entonces me voy a bautizar y ahora en qué me voy a convertir yo, en un hijo de Dios, y vas a poder llevar una vida a plenitud y vas a ser mucho más feliz y vas a poder tener la gracia de Dios, el acompañamiento de Dios que te va a dar sus frutos, que te va a activar dones, que te va a llevar a un nuevo nivel de gloria. Bautizarte es lo mejor que a nosotros como seres humanos nos puede pasar, porque imagínate, es nacer de nuevo, es morir al pecado. Y por eso vamos con la siguiente pregunta de esta mañana, para que lo vayamos analizando. Vamos a ir con el siguiente punto. Voy a volver nuevamente acá a la pantalla. El tiempo pasa muy rápido, Dios mío, y este tema es fascinante, de verdad. El origen del bautismo, y vamos a ver un poco de historia sobre el bautismo. ¿Está conmigo? Origen del bautismo. ¿Dónde surge la idea del bautismo? ¿Dónde bíblicamente tenemos una referencia de lo que es el bautismo y por qué Dios nos lleva por ese camino? El primer caso del ejemplo bautismal lo tenemos en el diluvio. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 3 versos 20 y 21.
donde allí tenemos la referencia bíblica, es increíble. Pero lo que sucedió en él, escuche esto, lo que sucedió en el diluvio fue un bautismo. El primer bautismo que tuvo la humanidad fue en el diluvio. Primera de Pedro capítulo 3 versos 20 y 21 nos dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, ¿cuántas? Pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Quiénes fueron esos 8 que fueron salvados por el agua? Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Recordemos que Noé tenía 3 hijos y cada uno de sus hijos tenía a su esposa. De tal manera que son 8 personas en total las que fueron salvas en el día del diluvio. Y en el verso 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración, ojo con este versículo, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ahí está para todos los que quizás tienen algún temor de bautizarse porque no se sienten suficientemente dignos. Ojo con eso. Yo te digo a ti, mira, no tengas temor de quizás tal vez fallarle a Dios. Yo entiendo la posición porque yo también lo sentí en su momento. Sentí temor de decir, yo no me bautizo porque quizás le pueda fallar a Dios. Todavía soy muy joven, todavía no sé lo que me vaya a presentar la vida por delante. Pero al contrario, el bautismo nos lleva a tener una buena conciencia, a la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Eso es lo que nos lleva en esa motivación a querer comprometernos con Cristo, a querer hacer las cosas bien delante de sus ojos. Entonces mire esa promesa tan hermosa que tenemos aquí en las Escrituras, para que usted la vaya por favor guardando, atesorando ahí en su corazoncito, y usted sepa que es la mejor decisión que usted puede tomar, es el mejor paso de fe que usted puede dar delante de Dios. No quitando las inmundicias de la carne, dice ahí la palabra, pero sí al menos nos permite tener ya una conciencia más limpia, ¿sí? Nos permite a nosotros ser transformados. Ahora, ¿por qué el diluvio? El diluvio representa muerte y vida, ¿cierto? Voy a dibujar aquí una línea, imagínense aquí una línea. Esta línea representa, de esta línea para abajo, toda la multitud de gente que murió sepultada bajo las aguas. ¿Por qué murieron todos estos sepultados bajo las aguas? ¿Por qué murió esa primera humanidad? Por pecadores. ¿Y quiénes quedaron arriba del agua en un arca, flotando? Noé y su familia, porque dice la Biblia que Noé y su familia fueron hallados justos. Entonces ahí es donde vemos en el contexto histórico lo que simboliza el bautismo. Debajo de las aguas, muerte al pecado, y por encima de las aguas, vida para aquellos que en su corazón decidieron hacer las cosas bien delante de Dios. Yo te pregunto, ¿tenía todavía sí o no Noé, por ejemplo, debilidades y defectos? Los vemos más adelante que Noé, por ejemplo, se embriagó. Los hijos de Noé también cometieron errores, cometieron fallas. Pero en su momento, dice la Biblia, que cuando ellos estaban allí en el arca representan que Dios les estaba dando una oportunidad. Ahora depende de nosotros. Una vez tú te bautices, va a depender de ti si te mantienes firme, si valoras esa segunda oportunidad que Dios te dio, porque es como aquel que ha cometido un error y lo perdonaron. Y le dijeron, listo, está bien, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Yo lo único que le pido es que de aquí en adelante haga las cosas bien, pero cuidadito con volverme a fallar. Entonces usted dice, no, gracias por la segunda oportunidad, gracias que me has perdonado, gracias que me permitiste volver al hogar, gracias que me permitiste volver a reintegrarme a mi trabajo después de que cometí este error, esta falla, pero me dieron una segunda oportunidad. Tú eso lo valoras. Y eso es el bautismo, es decirle gracias Dios, tú me das una nueva oportunidad de hacer las cosas bien delante de tus ojos. Entonces vamos a seguir avanzando. Creo que esa primera parte de lo que representa, simboliza el bautismo, históricamente ya lo tenemos claro. Ahora vamos a ver la segunda razón del bautismo. Históricamente, Israel en el Mar Rojo. Quiero que busque 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. ¿Listos? 1 Corintios capítulo 10, verso 1, donde dice allí la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados
en la nube y en el mar. ¿Cuántos recuerdan la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia el desierto, a la tierra prometida? Si usted recuerda bíblicamente lo que pasó allí, ellos cruzaron un mar. ¿Cuál mar fue? El Mar Rojo. ¿Qué pasó con ese mar? El mar se abrió en dos. ¿Y quiénes cruzaron por el mar? Todo el pueblo de Israel. ¿Y por qué fue necesario cruzar el mar? Para ir hacia la tierra prometida. ¡Wow! ¡Qué hermoso eso! Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor con el pueblo de Israel antes de llevarlos a la tierra prometida? Bautizarlos. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. ¿Qué tenemos que ser? Bautizados. ¿Qué hizo el Señor con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y los condujo por el mar? Se abrió el mar en dos, el Mar Rojo, y él cruzó el pueblo de Israel. Ese fue el primer bautismo de multitudes que tenemos nosotros registrado en la Biblia. Todo el pueblo de Israel cruzando por el mar hasta el otro lado, fueron allí bautizados. Y luego viene el ejército del faraón, que tratan de alcanzar al pueblo de Israel y también intentan cruzar por el camino del mar abierto. Pero ¿qué pasó cuando el pueblo de Israel terminó de cruzar? El mar se cerró y devoró a todo el ejército del faraón. Y es lo que representa en segunda ocasión, otra vez un paso de muerte a vida. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, pero fueron libres para un tiempo nuevo de bendición que Dios les traía, mientras que el ejército egipcio terminó sepultado porque ellos representan la esclavitud del pecado. Entonces ahí vemos históricamente nuestra segunda representación valiosísima de lo que significa el bautismo y por qué debemos nosotros hacerlo. Volvamos entonces a la gráfica. Siguiente punto, tercer punto, Juan el Bautista. Ya voy terminando, ojo. Hoy solamente vamos a hablar la parte histórica del bautismo. En Mateo capítulo 3 versículo 11 dice la escritura: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ojo con esta parte muy hermosa. Viene Juan el Bautista. Y ya en esta ocasión Juan el Bautista es el primero que nosotros vemos ejerciendo como tal el bautismo al pueblo de Israel. Hasta antes no teníamos mayor referencia, había algún tipo de bautismo donde ellos lo hacían simbólicamente, el lavacro que lo usaban los sacerdotes cuando ellos entraban al templo, algunos se lavaban externamente como purificación, pero dejó el pueblo de Israel dejó de practicar como tal el bautismo. Y hasta Juan el Bautista, él vuelve nuevamente a recordarnos la importancia de bautizarnos. Y por eso Juan el Bautista recalca que la importancia del bautismo es un paso de arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba, era fuertemente diciéndole a todos: arrepentíos o pereceréis, raza de víboras. Entonces esa es la convicción en la que yo tengo que descender a las aguas bautismales. ¿Qué debo tener? Arrepentimiento. Señor, estoy arrepentido, reconozco delante de ti que quiero cambiar. Desde que tú tengas eso en tu corazón, hermano, ánimo, o hermana, ánimo, amigo, amiga que me estás viendo, desde que tú decías yo quiero cambiar. Ya no quiero ser más un borracho, un fornicario, un adúltero, un mentiroso. Ya no quiero ser más un patán. Ya no quiero ser más un mal marido. Ya no quiero ser más una persona que viva en mis placeres. Ya no quiero estar más en el mundo. Ya no quiero estar más perdiéndome en las cosas de la vida. Eso es lo que Juan predica: arrepentidos. Y ahí es donde vemos que viene Jesús y ya tenemos la cuarta referencia histórica de lo que es el bautismo. ¿Listos? Con Jesús, ¿qué tenemos? Juan nos anuncia que el que viene tras de él, por eso Juan viene a preparar el camino del Señor, pero luego nos viene algo muy hermoso con Jesucristo. En Cristo Jesús se afirma el bautismo en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Búsquelo por favor, Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. ¿Qué dice? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte,
a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió y resucitó, dándonos ejemplo una vez más que es necesario morir y nacer de nuevo. Ahora, ninguno de nosotros tenemos que ir a la cruz del Calvario. ¿Estamos claros? Ni usted ni yo tenemos que ir a la cruz del Calvario para morir y resucitar como Cristo lo hizo. Pero sí debemos seguir las pisadas de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Vino a la tierra como uno de nosotros, como un ser humano que iba a también tener su carne, que iba a tener que luchar contra las tentaciones. Por eso el diablo tentó a Jesús, pero dice la palabra que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Óigase bien con esto. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Fue tentado, mas no pecó. Y de ahí es donde viene que Jesús muere, pero Jesús muere y resucita. Nosotros debemos seguir el mismo ejemplo de Jesús. Debemos estar dispuestos a soportar la tentación. Por más tentación que venga, vamos a resistir. ¿Cómo? Fortalecidos en el Espíritu de Dios. Acuérdate, eso no es algo que tú vayas a hacer solo. Porque muchos dicen, no, pastor, si es así, entonces ya perdí el año, porque es que, no, uno es muy débil. Sí, uno es muy débil y por eso necesitamos al Espíritu de Dios que nos fortalezca. Para eso es el bautismo, nos lleva a una mayor relación con el Espíritu Santo. ¿Listo? Ahora, Jesús muere y resucita. Ni tú ni yo vamos a ir a la cruz, pero sí podemos bautizarnos y por medio del bautismo hacemos lo mismo que hizo Jesús. Morimos en Él y resucitamos con Él. ¿Cuántos decimos amén? Ya conmigo, yo en el bautismo moriré con Jesús y viviré para Él, a su nombre. Entonces ese es el compromiso del bautismo. Entonces esa es la secuencia: diluvio, Israel en el Mar Rojo, Juan el Bautista, y luego tenemos como cuarto punto el ejemplo de Jesús. Y para finalizar en esta mañana, quiero impartirles de ahí, de todo lo que vimos, la importancia de cómo debe hacerse el bautismo. Y el bautismo tiene una acción de una palabra que significa, anótela ahí por favor, inmersión. De ahí es donde también vamos a aclarar cómo debe hacerse un correcto bautismo. Diga conmigo, por inmersión. La palabra clave aquí es inmersión, que está en Romanos 6:4, lo acabamos de leer, donde dice, porque somos sepultados. ¿Somos qué? Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Romanos 6:4. Ahora, ¿por qué quiero aclararles esto de la inmersión? Porque es necesario que cuando nosotros vayamos a las aguas bautismales, tengamos que descender profundamente dentro del agua. Porque no es solamente que nos vayan a rociar agüita en la cabeza, no es que nosotros tengamos que beberla. Y aquí es donde vamos a ver la definición de lo que es la palabra inmersión. Anótela. Inmersión, acción de introducir o introducirse algo en un fluido. Es la acción de introducir o de introducir o introducirse algo en un fluido. Y por eso vemos que la inmersión es el modo de llevar a cabo el bautismo cristiano, que consiste en sumergir completamente a la persona en agua. Es diferente de la aspersión o afusión y de la infusión. Esta era la manera de bautizar a la iglesia primitiva, como lo dice Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Entonces con esto voy a finalizar. Póngame mucha atención a esto. Quiero despejar algunas dudas con respecto a esto. Y es lo siguiente. Cuando nosotros vamos al bautismo en agua, debemos sepultarnos dentro del agua. Por eso es inmersión. Por eso lo hacemos, a ver, yo me ubico, creo que en esta posición, estaríamos así de lado, está el pastor o está el líder designado para la práctica, el ejercicio del bautismo en nuestras vidas, ¿cierto? Y de esa manera tenemos que descender hacia atrás y nos sepultamos bajo el agua. Es necesario sepultarnos y luego volvemos a salir. ¿Ok? Así era como Juan el Bautista bautizaba. No es que alguna persona coja una coquita y me aplique el agua así encimita. No sirve. Pastor, a mí me bautizaron aplicándome rocío de agua así encima. No sirve.
Entonces no es esas dos palabras, aspersión, o que le cojan a uno con un spray y lo rocíen de agua bendita, tampoco funciona. Tampoco es por infusión, que le diera usted a tomar agua para decirle, ahora usted es bautizado. Si alguna persona lo bautizaron así en alguna secta, alguna religión, no funciona. Por eso el bautismo de niños tampoco es válido, por todas las razones que ya estamos viendo. Porque a los niños lo que van y les hacen es aplicarle agüita bendita en la cabeza, tampoco funciona. Entonces miren lo errado que es eso respecto a la palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde viene la inmersión? Porque es sepultura, muerte al pecado. Ya lo vimos en el diluvio. ¿Quiénes quedaron bajo las aguas? Todos los pecadores. En el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, ¿quiénes quedaron bajo las aguas? Todo el ejército de Israel, de los egipcios. Con Juan el Bautista, ¿qué venía la gente? A descender a las aguas. Y con Jesucristo, ¿qué aprendimos? Que es morir al pecado. Por eso, cuando nosotros descendemos a las aguas, es para sepultar allí el viejo hombre, y por eso lo hacemos hacia atrás. Alguien decía, bueno, ¿por qué lo tienen a uno que, por qué uno no simplemente se desciende acurrucado? ¿Sí? Que para muchos resulta incómodo tener que a uno lo sumerjan hacia atrás. ¿Por qué uno no simplemente se acurruca y ya, acurrúquese y salga de nuevo? ¿O por qué uno no lo puede hacer de pronto hacia el frente? Que uno descienda al agua así de frente. Yo le hago una pregunta: ¿cuándo usted ha visto que a un muerto lo entierren boca abajo? ¿O cuándo ha visto que a un muerto lo entierren acurrucado? ¿Verdad que no? Normalmente a los muertos, cuando los ponen en un ataúd, ¿cómo los ponen? Boca arriba. ¿Y para qué? Porque es esa la manera como se sepulta a una persona. Lo mismo es cuando nosotros descendamos a las aguas, sepultamos nuestro viejo hombre y nacemos de nuevo. Tenemos que disfrutar ese momento y tiene que ser algo inolvidable para nosotros. Con esto termino la enseñanza del día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, voy a regalar 2 minutos para que rápidamente me las escriban. Si no quieren hacérmelas, porque ya entiendo que muchos de pronto por alguna incomodidad, alguna pena, de pronto como resulté ayer, no las quieren hacer públicas, no hay problema, me las pueden hacer internas y de esa manera las iremos resolviendo más adelante. Vuelvo y reitero, el bautismo es el paso más lindo que tú y yo podemos dar para la gloria de Dios. Alguien me decía, pastor, yo me bauticé siendo muy joven, no tenía conocimiento bíblico, me aparté de los caminos del Señor, le fallé al Señor, tengo que volverme a bautizar. Yo le decía, no. Si tú te bautizaste, ya estás bautizado. Si te bautizaste en una iglesia de sana doctrina, ¿no? Si te bautizaste en una iglesia de sana doctrina, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bajo este procedimiento de inmersión, ya estás bautizado, no tienes que volver a bautizarte. Pastor, pero yo no recibí curso bautismal y me aparté de los caminos del Señor. Eso es como el casado. Así se haya casado muy joven, se haya casado por emoción, se haya casado sin tener claro a lo que se estaba comprometiendo y de pronto con la mujer se separó, pero dicen, pero yo estoy casado. Entonces simplemente vuelva con su esposa, reconcíliese y pa'lante, ya madure y asuma lo que tiene que ser. Entonces lo mismo es el bautismo de aquel que lo hizo muy joven, que lo hizo sin haber tenido conocimiento bíblico, que lo hizo tal vez todavía sin estar muy convencido, pero ya estás bautizado, te bautizaron como tiene que ser. Ahí no hay vuelta de hoja para atrás, simplemente arrepiéntate, afírmate delante de los caminos del Señor y para adelante. Amén. Espero les haya servido la lección del día de hoy. Con esto termino, concluyo mi mensaje. Espero que haya quedado claro todo esto concerniente a lo que es el bautismo. Hoy entonces aprendimos, vamos a hacer un pequeño, ¿les parece? Un pequeño resumen. Ténganlo todo en cuenta, por favor, váyanlo anotando, porque el día que nos veamos para bautizarlo, cuando nos permita el Señor reunirnos en la iglesia, hoy esta mañana estuvimos en una capacitación que nos estaba haciendo el Ministerio de Interior para mirar cuáles iban a ser los protocolos que deben seguir las iglesias para poder volver a reunirse dentro de los templos. Entonces hoy ya estuvimos en esa capacitación, estamos esperando a ver el aval del gobierno, en qué momento nos da esa dicha. Así que preparémonos todos, porque en cualquier momento también estaremos siendo vinculados dentro de los lugares o establecimientos que también nos permitan volver a reunirnos, volver a congregarnos. Amén. Eso sería una noticia maravillosa, pero que tenemos que irnos preparando como iglesia. Sabemos que todavía falta un poco de tiempo para eso,
pero ya nos estamos preparando, ya hoy tuvimos esa jornada de capacitación. Guarde esto entonces, bautismo significa morir y nacer de nuevo, cita bíblica, Juan capítulo 3, versículos del 1 al 7. El origen del bautismo, primero lo vimos en el diluvio, primera de Pedro capítulo 3. El origen del bautismo, Israel en el Mar Rojo, cuando Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida, primera de Corintios 10:1. Luego vimos el bautismo, como lo enseña Juan el Bautista, que es para arrepentimiento, Mateo 3:11. Luego vimos el bautismo por medio de Jesús, donde vemos representado que debemos seguir las pisadas de nuestro Maestro, morir y nacer de nuevo. Importantísimo que nosotros estemos dispuestos a morir y nacer de nuevo. Y el bautismo debe hacerse por inmersión. Romanos capítulo 6, versículo 4. La palabra inmersión es introducir o introducirse algo en un fluido. Gloria a Dios. De esta manera concluimos nuestra lección del día de hoy aquí en nuestro curso de bautismo Activa tu Fe.